Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, señora. Yo estoy con una rinofaringitis, entonces voy a tratar de ser lo más rápido porque tengo mucha voz. Hoy ya me salió un poquitico más la voz. Entonces, voy a ser como muy rápida en la clase, pues porque ya la sintomatología es demasiado fuerte, me duele demasiado la garganta. ¿Listo? Si tenemos dudas e inquietudes, me las van escribiendo, por favor. Acá en el chat les dejé, digamos, el anuncio de la semana. El anuncio de la semana consiste en que esta semana solamente vamos a desarrollar una evidencia de aprendizaje. El formato lo encuentran en las indicaciones de la actividad e incluso en las indicaciones, digamos, que coloqué por correo electrónico, ¿sí? Recuerden que el correo electrónico lo estoy haciendo es como para que estén como más atentos en la evolución del curso. Y, por supuesto, acá en el chat, volví, se los dejé. Me confirman si pueden descargarlo acá en el chat. Profe, yo por el chat no lo puedo descargar porque no veo el chat, pero por el correo electrónico ya lo descargué. Ah, bueno, súper bien. Entonces, excelente. Entonces, sí, recuerden que pues como que fue otra estrategia, entonces el formato está anclado en la parte de anuncios, anclado en las indicaciones, es decir, en el enlace de envío de la evidencia, en la parte inferior también lo encuentran adjunto y digamos que por otro momento pues, sería entonces el chat y correo electrónico. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a mirar la parte de certificación. ¿Cuándo comienza el proceso de certificación? El día 2 de julio, ¿sí? El día 2 de julio comienzo ya la certificación, es decir, que hay que contar 15 días hábiles para poder que ustedes puedan descargar su certificado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a ingresar por 2 páginas. ¿Cuál es la primera? La primera es de Sena Sofía Plus. Recuerden que nuestra formación siempre está activa, es, digamos, todo el tiempo, hay oferta, ya les voy a compartir las ofertas que hay adicional pues a este curso. Bueno, entonces entramos por Sofía Plus y nos vamos para la parte de certificados, parte superior, ustedes colocan su cédula y van a identificar dos cosas. Uno, la parte de notas y dos, el certificado. ¿Listo? Esa es como la primera parte. Entonces, certificados, SENA, ¿sí? Y la segunda página web, vamos a digitar en Google certificado SENA. De hecho, es súper bueno que la conozcan porque podemos ahí revisar esas consultas de certificados de nuestro personal del área de la salud, ¿cierto? Recuerden que debemos de estar totalmente siempre en continuidad o encadenamiento de la formación según lo que nos hace lo que es la habilitación en salud y la parte de los criterios también de formación y continuidad de formación según, digamos, los manuales de acreditación, ¿sí? Entonces, acá van a encontrar la segunda página web, van a digitar su documento de identificación y su cédula, tipo y demás, el número, dan toda esta parte de imagen de texto y finalmente le dan consultar, ¿sí? 15 días hábiles. Recuerden entonces que nuestro curso cierra ¿qué día? ¿Qué día es el que cierra? El 29. El 29 cierra la semana final, ¿cierto? Es decir, el domingo. ¿Hasta qué horas? Hasta las 11:59. Pero ya que no tienen acceso a la plataforma es desde el día 30, es decir, al día lunes, festivo,
¿sí? Entonces, ya ahí en adelante, yo nuevamente cojo la ficha, nuevamente verifico formación, quienes aprueban. ¿Quiénes aprueban el curso? Todas aquellas personas que tienen las 4 evidencias de aprendizaje montaditas en el sistema de Sayuna. Recuerden, y voy a ser muy insistente, no me pueden entregar evidencias de aprendizaje ni por correo electrónico, ni por los foros de dudas e inquietudes, ni el foro social, tampoco por mensajería interna de Sayuna. No, esos no son los canales, no son las, digamos, los enlaces correspondientes a las entregas. Si una evidencia no está depositada en el enlace correspondiente de la evidencia de aprendizaje, no se puede certificar. Si nos falta una evidencia o si tenemos perdida una evidencia, no los puedo certificar. ¿Está clara esa indicación? Me la pueden hacerla también por chat o redacción. ¿Listo? Bien. Gracias por la afirmación. Listo. Perfecto. Entonces, esa es como la zona de certificados. ¿Qué es importante tener en cuenta? Recuerden, dentro de la parte del portal, ¿sí?, de Sofía Plus, ustedes van a ingresar siempre su información para que pueda salir ese certificado de manera correcta, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es verificar muy bien que esos datos sí estén correctos para poder llegar al punto del proceso de certificación. Recuerden que esto sí ya es obligatoriedad solamente del aprendiz, ¿sí? Entonces, nos vamos para la parte de usuario, cargamos nuestro documento de identificación. Si somos extranjeros, recuerden que el permiso especial de permanencia debe estar vigente, por lo tanto, si ese permiso no está vigente, pues va a pasar que no lo puedo certificar. El mismo sistema lo bloquea. En la parte de documentos van a seleccionar en formato PDF y cargar su documento de identificación visible por ambas caras. Pasa lo mismo para cédulas de extranjería, cédulas de ciudadanía y los permisos especiales temporales, ¿cierto? Que son los de vigencia de 10 años. Entonces, todos estos documentos son por ambas caras. En la parte de datos básicos, cada uno de ustedes van a actualizar su información, documento de identificación, nombres completos, ¿sí? Para que pueda salir ese certificado de manera correcta. Bien. Listo. Vamos a nuevamente ingresar a Sayuna. Sayuna es donde nosotros finalmente ejecutamos nuestra formación. Sayuna solamente van a tener acceso el día 30 hasta el mediodía, 30 de junio, ¿sí? De mediodía, porque ya ahí en adelante empieza el proceso de certificación, ¿sí? Bueno, dentro de esta plataforma, lo que vaya a mostrar en esta plataforma significa exactamente lo mismo para las 4 fichas. Entonces, para recordar entonces, iniciamos entonces el componente formativo el día 23 de junio, día lunes, y finalizamos el 29 de junio, domingo, a las 11:59 de la noche para las entregas de evidencias de aprendizaje, ¿sí? Acá en el color verde pueden darle clic allí y allí los van a enlazar al documento de Excel, ¿sí? Lo pueden entregar en el mismo formato de Excel o si desean lo descargan y lo guardan en formato PDF, no hay problema. Es importante que ustedes verifiquen bien porque tengo muchas, digamos, retroalimentaciones donde uno se confunden con la entrega de la semana 2 o me entregan otros documentos que no corresponden. Recuerden, es completo. El documento solicita 15 ítems para el plan de mejoramiento. Son demasiados estándares como para que no hagamos 15 ítems como mínimo, ¿sí? Ya el documento está creado, no es sino que ustedes se tomen el tiempo, diligencian y listo, entregan. No es difícil la actividad, siempre y cuando pues ustedes tengan en cuenta la normatividad, ¿sí? Y para eso tenemos las clases anteriores, las sesiones sincrónicas anteriores, de retroalimentación de información y también de clases, digamos, de contexto, en el cual ustedes tienen herramientas para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Entonces, esa parte sí es importante que la verifiquen, ¿sí?
tomar conciencia de la actividad. Hay personas que le he calificado hasta 7 veces las evidencias y no están cumpliendo. Entonces, si me entregan 3 ítems, pues inmediatamente se lo devuelvo. No está cumpliendo. Entonces, es todo, es decir, 15 ítems. Es decir, que la semana 2 y 3 son una continuidad. Si yo ya identifiqué las no conformidades en ese anterior actividad, es hacer el plan de mejoramiento a ellas. O sea, no es difícil, chicos. Entonces, sí es importante que nos tomemos el tiempito, entreguemos la evidencia completa, como indica, en el formato del curso y no hacer otras cosas, ni documentos de Word, ni nada por el estilo. Me están entregando hasta unos programas que no estoy pidiendo, ¿sí? Es un documento de Excel que se diligencia y listo. ¿Estamos claros entonces con la evidencia de aprendizaje para la semana número 3? Perfecto. Bien. ¿Dónde encuentran? Entonces me voy para toda la raíz del curso. Vamos a desplegar la parte de actividades de aprendizaje, guía 1, y van a encontrar el componente formativo, es decir, el material de apoyo, y el enlace donde van a entregar su evidencia. Mire que la evidencia tiene las indicaciones, se las están saltando. El caso de estudio continúa el de la semana número 2, ¿sí? Ya tenemos el caso, ya se ha trabajado el caso. Entonces, no es sino que resolvamos la continuidad de la actividad de la semana 2, ¿sí? Entonces, acá están las indicaciones e incluso el formato de Excel está anclado en la parte inferior. ¿Sí lo ven allí? Sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces, esa es la actividad. Ahora el material de apoyo, le vamos a dar clic aquí en acceder al material. Recuerden que lo pueden descargar en su plataforma. Ella se descarga en carpeta comprimida. Aquí van a tener mucha información, ¿sí? Recuerden que la actividad 1, que era todo lo que tenía que ver con la evaluación, tiene intentos ilimitados y que se supera con el 70%. Hay personas que me han escrito que es que no la han podido superar, tienen 2 horas, tienen, digamos, reintentos. Entonces, chicos, es la disposición. Yo no les puedo entregar una evaluación, pues es que eso hace parte de las evidencias de aprendizaje. Entonces, es tomarnos el tiempo de la lectura, de la retroalimentación de las clases de contexto y, por supuesto, del material de apoyo, ¿sí? Son 2 horas para resolver la actividad. Utilicen otras herramientas. Hay herramientas como el ChatGPT. En fin, hay muchas, pues ya estamos en una era que la tecnología, pues, no nos puede superar, ¿sí? Más de lo que hace. Entonces, también utilicemos esas herramientas tecnológicas para apoyarnos en el desarrollo de las evidencias, ¿sí? Si lo utilizamos bien a nuestro favor, pues vamos a tener muy buenas evidencias de aprendizaje, pero como les decía, no es difícil las evidencias, son 4. Tenemos entonces semana 1 un cuestionario con intentos ilimitados para un desarrollo de 2 horas. Entonces, pues no es sino tomarle capturas a todas esas preguntas y poderlos ir resolviendo paso a paso, ¿sí? Segunda semana tuvimos formato de autoevaluación propio del curso y un foro que corresponde a 6 preguntas. Van 3 evidencias allí. Y semana número 3 que estamos ejecutando es solamente una evidencia, plan de mejoramiento con el formato del curso. Eso fue todo. Ya no tenemos más encuentros. Se cierra el curso el 30 de junio al mediodía. ¿Listo? Entonces acá van a encontrar otro material complementario para que puedan fortalecer su competencia. ¿Claro hasta allí todo? Sí, señora. Otras 2 personitas que me confirmen. Señora.
Andrés me confirma también que sí. Muy bien, gracias. ¿Les parece si pasamos entonces ya a la clase magistral? Que ya la voz ya me está doliendo un poquitico. Steffi, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Profe, lo que pasa es que la segunda actividad que tocaba enviar el 22 de junio no la pude enviar porque pues el formato no se me abre como tal. No sé si haya algún inconveniente en enviarla el día de hoy. Recuerde que todas las evidencias, yo les fui muy flexible, entregas tardías, pueden hacerlas, tienen intentos ilimitados. Entonces el formato, si no te está abriendo bien, es Vale. porque es tu ordenador. Yo te sugiero que limpies todo tu ordenador a nivel de papelera, a nivel de software, mirar a ver si tienes bien el Excel, es decir, las herramientas de Office 365, verifícalas. ¿Listo? Pero ya es tu ordenador. Vale, Omar, muchísimas gracias. con gusto. Bueno, profe, yo también no he entregado todavía la actividad de la semana 2, pero esta semana la entrego ya completa porque he estado en el hospital, entonces por eso no había podido entregar a tiempo las actividades. Perfecto. Recuerden que no hay problema. Saquen el tiempito, ya en la recta final. Después del 30 al mediodía no me escriban, muchachos, ábrame porque eso es un rotundo no. O sea, yo estoy dando días de más, fines de semana y todo. Entonces, ya la disponibilidad, ¿sí? Sáquenle en el momentico que esto no iba a durar un semestre, iba a durar solamente 3 semanitas. ¿Listo? María José, recuerden, pueden entregar las evidencias de manera tardía, no hay problema, pero cumplan con las indicaciones, ¿sí? Leamos primero antes de enviar. María José, ¿tienes nada? Profe, buenas tardes. Qué pena. Quería preguntarte o pedirte el favor si nos podías dar un ejemplo de cómo se tenía que llenar el documento escrito de esta semana. Yo la semana pasada di un ejemplo y de hecho hasta mostré en la evidencia cómo se desarrolla. Entonces ya tengo que dar la clase y ahí ya nuevamente les digo, ¿sí? En la clase pasada les mostré incluso cómo hacerla. No, que tienen también que verla, ¿sí? Y le toman captura, ¿sí? Eso es una guía. Me confirman si nuevamente están viendo mi pantalla. Perfecto. Entonces, para esta semana número 3, entonces vamos a hablar un poquito sobre la mejora continua. Para hablar de la mejora continua tenemos que pasamos por la autoevaluación, ¿cierto? Conocimos un poco la norma, todo lo que viene en tránsito de ellas el día de ayer, un cambio normativo a nivel laboral que también, digamos que hace parte pues indirecta de nuestro sistema, pero nos genera también que verificar todas esas normas que son competentes al área como tal, ¿sí? Bien, dentro de toda esta semana vamos entonces a verificar el cumplimiento de estándares a través de auditorías, estandarización de comités, porque hay unos comités de auditoría específicamente para ciertos estándares de acreditación, ¿sí? Entonces vamos a reconocer el perfil del auditor, vamos a reconocer bien el ciclo de la mejora continua, los tipos de auditorías que hay en el sector salud, los grupos de auditores que debemos de conformar y vamos a hacer procedimientos que correspondan finalmente a un mejoramiento, a un mejora continua o un mejoramiento continuo para tener ese logro de la acreditación en salud, ¿sí? Recuerden entonces que quien nos certifica es solamente en Colombia el ICONTEC, ¿sí? Bueno, dentro de todas estas evidencias de aprendizaje, entonces, este es el formatico del plan de mejora.
¿sí? Son 15 ítems. Entonces, mire, es la continuidad de la clase pasada, es decir, de la sesión sincrónica 2, ¿sí? Material de ejecución semana 2. Entonces, ya identificamos el código de acuerdo a los pilares o los estándares que son 150. Plan de mejora, si yo ya vi que la semana 2 esto no cumplió, yo voy a colocar el plan de mejora. Ejemplo, no tengo política de atención de usuario, no, de ingreso de pacientes, ¿sí? O no tengo el protocolo de ingreso de pacientes. No se identificó, porque eso fue uno de los estándares que todos debieron haber identificado, ¿sí? Y ahí coloco el código de la norma, el código del estándar, la no conformidad, es decir, no cumplió por esto, esto y esto. Planeo el plan de mejora, es decir, qué actividad, qué proceso, qué documento, qué capacitación tengo que desarrollar. Finalmente, qué actividad desarrollo, si es una evidencia fotográfica, si es un documento, si es una acta, si es una política, etcétera, etcétera. Y corto, es decir, logro corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo, 1 mes. Mediano plazo, 3 meses. Largo plazo, 6 meses. Nunca se pueden hacer más planes después de 6 meses. Si no, no habría mejora continua. Y el responsable de ejecución. Responsable de ejecución puede ser el director administrativo, el director de médico, el equipo auditor de los estándares tales y tales y tales, ¿ya? Ahora sí es más clara la ejecución de esta actividad. Entonces es la continuidad, chicos, no es difícil, es más disposición, ¿sí? Porque la continuidad de la semana 2, yo ya tengo una parte para establecer para la tercera parte. ¿Listo? Eso es lo último. ¿Ya? Bien. Recuerden entonces, ¿quiénes aprueban? Todas aquellas personas que estén con todas las evidencias aprobadas, con un mínimo del 70%, y que su centro de calificación esté en A. Voy a nuevamente a mostrar ese centro de calificación porque se les está olvidando, ¿sí? En la parte izquierda, voy a hacer desde raíz, ejemplo, ingreso a esta ficha, parte izquierda van a encontrar un enlace que dice calificaciones, mírenlo acá, ¿sí? Y van a encontrar qué es lo que tienen, que si tienen una actividad perdidita, ¿sí? El total del resultado de aprendizaje, todo acá marcado. ¿Listo? Entonces no es sino que ustedes vayan desplazando y vayan identificando. Ahora lo voy a ver en rol aprendiz para que ustedes vean también. Listo. Entonces me voy para calificaciones y miren, acá le va a salir. Acá le va a salir si está en A, si está en D, ¿sí? Entonces acá solamente va a aparecer las evidencias en A o en D, ¿sí? Mire, solamente hay uno. Voy a identificar por qué se está repitiendo este foro en este rato. La plataforma ha tenido mucha intermitencia, entonces de pronto algo pasó. Listo, solamente es un foro y ya. Y el documento de autoevaluación. ¿Listo? Entonces aquí van a hacer su seguimiento a sus evidencias. Listo. Seguimos viendo mi pantalla. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito. Entonces, acá
dentro de esto, este recordatorio que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que la acreditación es un tema voluntario, ¿sí? Pero que, sin embargo, la ley desde lo que es habilitación en salud nos orienta a que dentro de todos estos procedimientos, pues debemos como apuntarle a esas manuales de acreditación. Recuerden que podemos acreditar entidades similares con diferentes modelos de acreditación en salud, ¿cierto? O manuales, pues, ¿sí? Para que lo tengamos presente. El tema de la acreditación siempre es garantía, ¿sí?, de generar buenas condiciones dentro de estos entornos. Tiene pilares de antisoborno, tiene pilares, digamos, de responsabilidad social corporativa, tiene pilares de gestión médica, ¿sí?, y gestión administrativa, y por supuesto, pues todo el ciclo de mejora continua que tiene que ver con las auditorías y las autoevaluaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver este pequeño video. Ruta del mejoramiento continuo en salud. ¿Qué es la ruta del mejoramiento? Nos muestra los pasos que debemos llevar a cabo para el cierre de las brechas de desempeño y así lograr los resultados que la institución espera de todos. ¿Cuáles son las 3 grandes fases de la ruta del mejoramiento? La ruta del mejoramiento está compuesta por 3 grandes fases: las entradas, las etapas y los resultados. ¿Qué son las entradas de la ruta del mejoramiento? Son el punto de partida del mejoramiento, nos indica aquellos aspectos donde se identifican brechas en el desempeño, en otras palabras, donde no se aplican adecuadamente los lineamientos institucionales y por lo tanto no se alcanzan los resultados que se esperan. Las entradas pueden llegar por mecanismos internos, que son aquellos que tiene la institución para la evaluación e identificación de brechas en el desempeño. Acá se encuentran actividades como auditorías internas, análisis de indicadores, análisis de PQR, grupos focales, rondas administrativas, de seguridad o de liderazgo, autoevaluaciones, entre otros. Y unos mecanismos externos, que son aquellas actividades que realizan diferentes organismos con los cuales nos relacionamos y donde se identifican brechas en el desempeño, como, por ejemplo, auditorías externas de aseguradores, visitas de inspección, vigilancia y control de entes gubernamentales, visitas de organismos certificadores. ¿Qué son las etapas de la ruta del mejoramiento? Son los diferentes pasos que se deberán aplicar de manera sistemática y continua para tener mayores probabilidades de tener impacto y lograr cerrar las brechas en el desempeño. Estas etapas son: primero, identificación de la oportunidad de mejoramiento. Segundo, agrupación de la oportunidad de mejoramiento. Tercero, priorización de la oportunidad de mejoramiento. Cuarto, análisis causal de las oportunidades de mejoramiento priorizadas. Quinto, consolidación del plan de mejoramiento. Sexto, ejecución del plan de mejoramiento. Séptimo, evaluación del mejoramiento. ¿En qué consiste la identificación de las oportunidades de mejoramiento? En esta etapa se define si la brecha de desempeño corresponde a una acción de corrección o a una oportunidad de mejoramiento. Las acciones de corrección son las que se deben implementar cuando se detectan brechas simples en el desempeño que requieren una solución puntual e inmediata. Por lo tanto, no es necesario recorrer todas las etapas de la ruta del mejoramiento. Por ejemplo, ubicar mal las canecas para residuos de un área de la institución, no diligenciar una lista de asistencia, no solicitar un insumo de manera oportuna. Las oportunidades de mejoramiento son las brechas en el desempeño que para su solución se requiere la identificación de las causas básicas que lo originan y que en ocasiones requieren la participación de varias áreas o procesos institucionales. La no aplicación del protocolo de identificación de pacientes. Incumplimiento en el estándar de oportunidad para la asignación de las citas. Quejas de los usuarios por un inadecuado trato. No adherencia a las guías de práctica clínica.
¿En qué consiste la agrupación de la oportunidad de mejoramiento? Una oportunidad de mejoramiento puede manifestarse por diferentes entradas. Por ejemplo, en las encuestas de satisfacción se puede identificar insatisfacción frente a la oportunidad. En el análisis de PQR se identifica un porcentaje importante de quejas por oportunidad y en la evaluación de los indicadores se encuentra que no se cumple el estándar de oportunidad. En esta etapa lo que se hace es agruparlas a partir de una característica o rasgo común. En este caso del ejemplo no se trata de tres problemas diferentes, es solo uno y es la falta de oportunidad. Esto nos permite ser eficientes y no desperdiciar tiempo y esfuerzo resolviendo un solo problema. ¿En qué consiste la etapa de priorización de las oportunidades de mejoramiento? Ruta del... Listo. Chicos, de acuerdo a esto, entonces, recuerden, el modelo que hay entonces actualmente, ¿cierto? El modelo versión 3.1 tiene un equilibrio, ¿cierto? Como una balanza, que serían entonces 250 puntos para la parte de lo que son los estándares de apoyo y estándares asistenciales con otros 250 puntos. Total son 158. Importante que tenga en cuenta, entonces hay estándares gerenciales, todo el tema de mejora continua, el tema tecnológico, el tema de infraestructuras y demás. Entonces es importante leer la norma, todas esas indicaciones, ¿cierto? Actualmente, ¿qué manuales se encuentran, digamos, activos o con cuáles nosotros tenemos que trabajar? Entonces hablamos que tenemos manual de acreditación para administradores de planes de beneficios, laboratorios clínicos, el de servicios de imagenología, el tema de acreditación de instituciones que ofrecen finalmente servicios de habilitación y rehabilitación, el tema de servicios ambulatorios, hospitalarios y el de las IPS. Recuerden que en el tema de las IPS universitarias tenemos entonces la ley 2333 de 2023, con eso es que nosotros debemos pues estar trabajando, ¿sí? Dentro de todas estas gráficas, generalmente, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, los temas de que son estándares asistenciales, desde los derechos del paciente hasta las sedes integradoras en la red, ¿sí? Que eso lo veíamos en la clase número 1, ¿sí? Y los estándares de apoyo y direccionamiento encontramos gerencia del talento humano, gerencia de la información, ambiente físico y gestión tecnológica. Y todo el tema de estándares de mejoramiento, ¿sí? Dentro de todo esto, entonces, tenemos esta parte de estándares de asistenciales cuando, pues, finalmente ya es dentro de la ejecución de todos esos procesos que nosotros estamos entregando a nuestros usuarios. Es decir, esta es la parte misional, donde nosotros tenemos que enfocarnos fuertemente al cumplimiento de planes, evitar las no conformidades, quejas y demás. ¿Cómo nos llegan las quejas? Nos llegan desde el marco normativo a través de una sentencia judicial o demás, ¿cierto? Porque está atribuido a unos derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿cierto? Vienen dos temas que son, digamos, a nivel de constitución. El tema también a través de las encuestas aleatorias que se le hacen a la salida del paciente y a su red de apoyo. Por eso ahí viene el tema de lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Es involucrar no solamente el paciente, sino su red de apoyo. Dentro de todos esos estándares asistenciales hay una evaluación de necesidades, entonces todo tiene que ser a través de una planeación, ¿sí? De esa planeación se hace la planeación de la atención frente a sus recursos técnicos, tecnológicos, humanos, insumos y demás. Viene el tema también de tecnovigilancia acá a jugar, ¿sí? La ejecución de los tratamientos, tiempos acá tienen que marchar muy bien, ¿sí? Por el tema de la ley antitrámites y demás. Y el tema de evaluación de la atención, que eso lo hace finalmente el usuario o responsable del usuario o la red de apoyo del usuario. La salida y el seguimiento de la continuidad, ¿qué posibilidades hay también de una continuidad de los servicios adicionales? Y todo lo que tiene que ver con esas sedes integradoras de red, ¿sí? Entonces,
Teniendo en cuenta esto, algunos de los estándares de acreditación para tener en cuenta son estos. Entonces, dentro de los estándares de direccionamiento, hablamos del modelo de prestación en salud, líderes de la organización, plan de comunicación tanto interna como externa. Interna es todo lo que tiene que ver con colaboradores, contratistas, terceros y prestadores de servicio. Y externo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el paciente o usuarios, ¿sí? Política de prestación de servicios en salud, política de gestión de riesgo en salud, ¿sí? Dentro de los estándares de gerencia encontramos también el plan de liderazgo, evaluación de resultados, garantía de la viabilidad y financiera, todo ese tema de continuidad de negocio, que para eso hablábamos la semana pasada también de las normas internacionales que me garantizan o me ayudan como a proyectar todos esos planes o estándares que nos está, digamos, solicitando como la norma, ¿sí? Dentro del tema de gerencia de ambiente físico, la semana pasada también hablábamos de que eran reformas, cambios locativos y demás, ¿cierto? Divisiones, subsedes y demás. Todo eso tiene que ver con el entorno y la seguridad de ese paciente frente a ese entorno que usted está exponiendo al paciente. Entonces, seguridad, hay que asegurar todo lo que tiene que ver con la gestión de insumos, máquinas, equipos, suministros y demás. Todo el tema de infraestructura que cumpla pues de acuerdo como a las normas, retierre, tiladas, sismoresistencias y demás, ¿sí? Tiene que ver allí. El tema del talento humano tiene que ver con el tema también de la revisión de retos, tarjetas profesionales, formación y continuidad de la formación del profesional. El hecho de que seamos profesionales en un tema no significa que no tenemos que seguir formando, nos tenemos que seguir formando y capacitando y actualizando incluso conocimientos. Entonces todo eso viene aquí a jugar, ¿cierto? Diplomados en el exterior y certificados o avalados por el Ministerio Nacional de Educación Nacional y todo lo demás. Si tengo una especialización fuera del país, deberá estar convalidada con el Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, entonces esa maestría, especialización o demás, pues no será validada en el territorio nacional. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señora. Bien, hay algunas inclusiones. Algunas inclusiones fueron las estrategias inclusivas del paciente, el cuidador y su familia. Por eso acá ya hablamos de responsabilidad social corporativa, que es otro sistema, es un monstruo de sistema, pero pues podemos ir alineando a través de políticas, procesos y procedimientos. ¿Sí? Todo el tema de notificación e investigación de riesgos individuales y poblacionales, seguimiento de demanda asistencial, acciones de mejora, el traslado de usuarios, cuidadores y familia. Hablamos de la planeación de atención de procedimientos diagnósticos, estándares de reportes y resultados clínicos, el tema de modelo de prestación de salud, educación e información en los procedimientos de apoyo diagnóstico, evaluación y determinaciones sociales de salud, redes integradoras de prestadoras de salud de su EPS, IPS, clínica, hospital y demás, y el portafolio de sedes y portafolio de servicios. ¿Sí? Acá viene a jugar eso. Y mire, cada estándar está totalmente, digamos, codificado, ¿sí? Que eso es lo que se solicita en la semana 2 y semana 3 como evidencia, ¿sí? Bien. Dentro de los estándares de infraestructura, entonces recordemos, tenemos la resolución 4445 con lo que tiene que ver con el tema de ambiente físico, ¿cierto? Hasta estructuras que tienen un cumplimiento hasta el 2002. De ahí en adelante, ya hablábamos del 2003 bajo una resolución 2003 del 2014 y finalmente ya tiene una vigencia desde el 2002. ¿Sí? Importante. El tema de señalización de emergencias, el tema de plantas físicas, el tema eléctrico, que es el RETIE, el tema también de accesibilidad a los servicios y demás, ¿sí? Dentro de esos estándares, dentro de todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, tenemos que hablar sobre la manipulación de medios de seguridad y todo lo que tiene que ver con softwares de información. ¿Qué pasa si una historia clínica se puede fugar o, digamos, esté vulnerable a la divulgación, ejemplo, de un artista internacional, como por ejemplo, no sé, un J Balvin, un Maluma? ¿Qué puede pasarnos a nosotros como
como hospital. ¿Qué creen? Una demanda. Muy bien, una demanda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con datos sensibles, conservación de la información de nuestros pacientes. Y así no sea una persona pública. Todos tenemos el derecho a la integridad de esa información. Es una ley colombiana, ¿cierto? Entonces, todo eso debe estar soportado a través de muy buenos sistemas de tecnológicos, por eso hay varios aliados tecnológicos como tal en Colombia, ¿sí? Entonces hay que validar muy bien todas esas, encriptar la información, quiénes van a estar, digamos, en revisión de esos backups de información, cuánto tiempo, estandarizarlo con nuestro aliado estratégico tecnológico para poder tener en cuenta los medios de conservación, cómo se desecha la información en cuánto tiempo, toda la, digamos, la codificación o aseguramiento de esa información, administración de instalaciones tanto internas y externas como del rack y todo lo que tiene que ver con el sistema del software. Y ya, listo. Dentro de todos esos intercambios de información, ¿cómo se hace? Es decir, qué limitantes tienen, qué usuarios son los responsables de cierta información. ¿Bien? Bien. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, mantener redes de sistemas seguros, proteger los datos del titular, mantener un programa de administración de vulnerabilidad, implementar medidas de salidas de control de acceso y supervisar y evaluar todas esas redes con regularidad, ¿sí? Mantener esa política de información segura a través de esa política pues, nacional de conservación de la información. Dentro del tema de gestión del talento humano, entonces hablamos de unos requisitos. Está el marco normativo, todo lo que tiene que ver con el decreto 4192 del 2010, la ley 1164 del 2007 y resolución 3030 del 2014. Es decir, todas las ocupaciones en el área de salud se encuentran dentro de estas normatividades. Dentro de todo eso, entonces tenemos que tener en cuenta diplomas, retos, tarjetas profesionales y toda esa continuidad formativa que esté avalada a través del Ministerio de Educación Nacional. Dentro de todo esto, entonces, Secretaría de Salud Pública, ¿qué hizo? Dentro de su circular número 007 del 2020, establece la obligatoriedad que toda IPS debe reportar la disponibilidad que tiene frente al talento humano, ¿sí? Talento humano en salud, aclarado esa parte. ¿Sí? Y realizar toda esa definición de políticas para cerrar esas brechas entre la oferta y la demanda. Además, debe realizarse antes del 30 de abril del 2020. A partir del 2021 se debe reportar semestralmente los días 15 de julio en el primer semestre y 15 de enero para el segundo semestre. ¿Estamos claros? Apuesto que esa parte no nos la recordábamos. Bien. Importante. A veces me preguntan, hombre, si yo soy profesional en salud ocupacional y tengo retos, imagínense ahora ustedes que hacen parte inmersa en la atención del usuario. Entonces, todos deben de tener el retos, ¿sí? Bien, ese registro es único. ¿Sí? Es un registro único de talento humano. Finalmente, esto es verificado por el Ministerio de Salud frente a una norma, un requisito establecido entre la ley que finalmente hace o autoriza todo ese ejercicio de la operación en materia de salud. ¿Sí? Bien, ese es el reto. Dentro de la certificados de formación que nos piden, que debemos de tener en cuenta esas autorizaciones frente a ese ejercicio de la ocupación o labor, ¿sí? Y hay que tener en cuenta un fortalecimiento, es decir, el encadenamiento de la formación en digamos, actualizaciones y demás, a través de conocimientos, destrezas, habilidades y demás. ¿Cómo se hace eso? A través de una formación titulada, como por ejemplo, en este caso, la que estamos haciendo, hace parte de ese encadenamiento de la formación continua de ese profesional en materia de salud, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver dentro del plan de formación interno de la organización. Ahí me dice, ¿comprende? Bien. Vamos a continuar un poco más. Hay unas, digamos, unas condiciones dentro del ejercicio del talento humano.
Entonces se requiere la capacidad instalada, la relación dentro de lo que es la oferta y la demanda de sus servicios, procesos, procedimientos y demás, oportunidad de la prestación, es decir, los tiempos respetables para poder ejecutar, digamos, el proceso de procedimiento y los riesgos de la atención. Entonces, es importante tener un cronograma de formación frente a esas condiciones de ese ejercicio del talento humano que requiere, pues, mi entidad. Dentro de ellos va metodologías, alcances, tipo de población, qué competencias se van a desarrollar y finalmente qué se implementa como conceptos. ¿Bien? Dentro de los conceptos de auditoría y mejora continua, entonces hablamos que la acreditación es un modelo, ese modelo genera como un incentivo, como tal se desarrollan nuevos estándares de acreditación a medida de nuestras necesidades como en el entorno, ¿cierto? En nuestra parte de salud se desarrolla por partes claves frente a un sistema de calidad y ese sistema de calidad es a nivel internacional, ¿sí? También se ejecuta a través de unos marcos normativos. Entonces, para poder hablar de acreditar la calidad de un servicio, tengo que hablar de la aplicabilidad normativa, ¿sí? Y finalmente, debo de comunicarlo. ¿A quién comunico toda esta información? A todas las partes interesadas, tanto internas como externas. Y además, garantizar esa asistencia frente a esa acreditación en salud con los servicios públicos, universitarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es como ese encadenamiento finalmente. Dentro de ese ciclo de la acreditación, recuerden que es una toma de decisión y pasa por unas etapas, la toma de decisiones que finalmente yo me voy a acreditar, hay que hacernos una autoevaluación, solicitar una visita de verificación, identificar qué hallazgos se presentaron, cerrarlos, ¿sí? En un término no mayor de 15 días, nuevamente solicitar visita y esperar el concepto de acreditación, sí o no. Si no, pues entonces tengo que esperar un tiempo como tal y volverme a presentar. Bien. Entonces, dentro de todo el sistema se habla de acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Entonces, tenemos acciones correctivas y acción preventiva. Ya aquí no es de mejora. O corrijo o prevengo. Dentro de todo eso, ¿a qué me voy? Hay que hablar de algo que se llama gestión del riesgo a través de lo que es la ISO 31000, ¿sí? Y esa ISO 31000 me identifica peligros, amenazas, vulnerabilidades y demás. ¿Yo qué planes voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Es decir, métodos de evitar esas fallas en procesos y procedimientos. Entonces hablábamos la semana pasada de unas matrices, ¿cierto? Porque habíamos que identificar los riesgos, evaluarlos y valorarlos y finalmente empezar con un tema de evidencias de auditoría y un enfoque basado de plan de mejora en hechos. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas y de mejora, ¿sí? Dentro de estas informaciones de la calidad, entonces hay unos objetivos del sistema integral de la calidad, que es monitorear, orientar y referenciar. Cuando hablamos de referenciar es la competitividad entre las entidades. Entonces, hay unos principios y unos objetivos. Dentro de los principios de la acreditación hablamos de gradualidad, manejo de la información e integralidad. Y dentro de los objetivos hablamos de excelencia de los servicios o como institución, servicios oportunos que garantizan seguridad para el paciente, humanización del servicio, las buenas prácticas, reducción de costos y transformación cultural. Por eso es importante muy bien definir qué procesos, qué procedimientos vamos a tener frente a esas atenciones al usuario, ¿cierto? Definirlos, certificarlos, monitorearlos y hacerles sus debidos PAMEC para que al momento de la acreditación lo que haga sea es verificar efectivamente esos principios iniciales de la habilitación para que finalmente estamos cumpliendo para la acreditación, ¿sí? Estructuras organizacionales, esto va mucho en los enfoques gerenciales, entonces hablamos de muy buenas estructuras a través de mapas de proceso, organigramas de proceso, en este caso pues sería un mapa de proceso para garantizar esa mejora continua y encadenamiento de procesos y ciclos de procesos de la empresa. Tener en cuenta, es un proceso voluntario, es periódico, hay que tener una autoevaluación interna, hay una revisión externa, obligados a tener algo que se llama mejoramiento continuo y es realizada por un personal idóneo. Ese personal idóneo es dentro de la formación, certificaciones, competencias, habilidades, destrezas y demás.
Dentro de todos estos cumplimientos como tal, es importante también hacernos radares. ¿Cómo nos hacemos radares? A través de indicadores. Podemos tener indicadores de enfoque, implementación y de resultado. ¿Qué hace? Que todos estos estándares se puedan ver dentro de esa evaluación y mejora continua. Dentro de las acciones de la mejora, entonces hablamos, hay que tener en cuenta actividades priorizadas, plazos establecidos, responsables, qué recurso, tanto humano, material, técnico y tecnológico vamos a tener y qué indicadores de seguimiento es lo que le vamos a apuntar, ¿sí? Entonces, dentro de esa autoevaluación, entonces hay que realizar un diagnóstico de la situación actual frente a ese cumplimiento de esos estándares de acreditación de acuerdo a sus manuales que recordamos al inicio de la sección, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, la resolución 5095 del 2018 habla sobre esas claves y teniendo en cuenta qué vamos a tener en cuenta en el momento de la evaluación. Se socializan esas matrices de priorización y finalmente hay unos grupos de autoevaluación que me van a ayudar a vigilar esos estándares, ¿sí? Dentro de esto, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es el objetivo de la autoevaluación? Mirar qué tan fácil tengo el acceso a esos servicios, qué oportunidad tiene el servicio, seguridad del paciente, pertinencia del servicio, continuidad y encadenamiento de las RIPs y finalmente la atención del usuario, ¿sí? Es decir, un autodiagnóstico, qué aspectos miramos, qué identificamos y cómo vemos las fallas, ¿sí? Que hay que generar una selección de procesos para poder mejorar y cómo se hace dentro de ese proceso de atención del paciente y va a estar siempre centrado en el usuario, porque finalmente es quien nos está midiendo, ¿sí? ¿Qué se prioriza? Digamos, los procesos que realmente impacten al proceso del usuario dentro de esa estadía, dentro de nuestra entidad, qué metodologías se identifican para evaluar, identificar los peligros y riesgos que hay dentro de esa vulnerabilidad del proceso y además identificarlo a nivel cuantitativo si nos va a hacer algo catastrófico o finalmente solamente es daño en el proceso, en una operación o un insumo, ¿sí? Entonces podemos hacer matrices de riesgos a nivel de costos versus operación o también hacernos una medición a nivel Pareto, ¿sí? Entonces son matrices de priorización, es decir, como si fuera un mapa de calor para poder identificar qué tanto tenemos sostenibilidad financiera, rentabilidad social, todo el tema de satisfacción del cliente, tanto interno como externo, satisfacción de la calidad de la extensión de esas oportunidades de servicios y de mejora, ¿sí? Esos son algunos de algunas matrices. Siempre sugiero hacer como un radar estilo así, ¿sí? De acuerdo a los grupos como tal, ¿sí? De los estándares. Y de acuerdo a cada estándar, identificar la calificación de 1 a 3, ejemplo, de 0, perdón, de 0 a 3, entonces estoy bien o estoy mal, o pasé de 3 a 4, ya nosotros establecemos la metodología, colores y demás, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan como ese radar, ¿sí? Dentro de ese radar podemos tener los estándares existenciales de gerencia, ambiente físico, gerencia de la información y mejoramiento de la calidad, gestión tecnológica, talento humano y estándares de direccionamiento. Y cada uno de ellos tener sus planes de mejora y identificar los gráficos de resultados a nivel del color, a nivel de valoración del riesgo, cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Dentro del proceso de auditoría se garantiza ese cumplimiento de la prestación de ese servicio. Hay que recopilar datos, hay que hacer entrevistas, hay que revisar, hay que estar en in situ. Entonces, dentro de algunas auditorías que podemos encontrar en el sector salud están las administrativas, las financieras, el tema tecnológico de información, el tema de calidad, la parte operacional y la parte de cumplimiento y requisitos normativos. Dentro de estos tipos de auditorías, entonces tenemos el tema también que finalmente están destacadas a generar una mejora continua obligatoria, es el tema profesional, técnico administrativo y la hospitalaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es un plan de auditoría? Hay que identificar unas características, conformar el dicho plan, conformar los equipos auditores, identificar los estándares que se van a enfocar esos equipos auditores,
Y finalmente, identificar los horarios, los tiempos y qué vamos a revisar, ¿sí? Dentro de todo este proceso, encontramos los objetivos, todos los criterios a evaluar, las fechas, quiénes vamos a intervenir finalmente, qué recursos se necesitan, técnicos, tecnológicos y humanos, las listas de verificación, es decir, las listas de chequeo que fueron lo que hicimos como en la semana número 2, ¿sí? Es como una lista de chequeo. Y finalmente, recoger toda esa información, socializarlo como grupo auditor e identificar el plan de acción de acuerdo a sus criterios, ¿sí? Entonces, hay un tema que tenemos que tener en cuenta además, que cuando nosotros tomamos la decisión de la acreditación, tenemos que cumplir los ítems de habilitación, porque eso es lo primero que solicitan en el momento de la inscripción a la acreditación. Entonces, tengan en cuenta que uno de los insumos es el tema del PAME, que es el obligatorio cumplimiento para la mejora continua. Entonces, tengo que tener en cuenta que me van a solicitar el plan de mejora de aquellas acciones preventivas de seguimiento y coyunturales, ¿cierto? Y teniendo en cuenta una ruta crítica, ¿sí? ¿Qué es importante? Hombre, pues porque es importante tener el tema de la acreditación. Primero, porque mejora la atención, la seguridad del paciente, la seguridad de los procesos, la humanización del servicio, ¿sí? Y la mejora continua, permanente y obligatoria. Y además impulsa un crecimiento y una competitividad. Además, cuando las empresas prevén, pues van a garantizar una continuidad, digamos, de los servicios y como entidad, ¿cierto? Este sería otro tema de cómo nos podíamos autoevaluar a nivel de estándares, oportunidad de mejora y los riesgos, costos, volumen como tal, ¿cierto? Que es como la multiplicación. Entonces, finalmente, queremos es una calidad deseada y no observada, ¿sí? Dentro de todas las instituciones, porque finalmente vamos a mostrar indicadores, competitividad, propuestas de seguimiento, seguridad del paciente y políticas de seguridad del paciente y humanización de los servicios, ¿sí? El modelo de mejora continua es institucional, es propio. Yo no les puedo decir, vea, este es y con esto nos tenemos que casar. No, cada empresa o cada entidad tiene un modelo de mejora institucional, ¿sí? Dentro de eso es importante siempre hablar de la palabra riesgos, ¿sí? Gestión de los riesgos. Dentro de todo eso, siempre hay que cumplir las políticas de seguridad del paciente, las políticas de sistemas integrados de gestión, también el tema de la humanización de los servicios, el enfoque a clientes, necesidades versus a satisfacción. Entonces, de acuerdo a los modelos institucionales, se puede garantizar, digamos, un cierto mejoramiento continuo, ¿sí? Entonces, todos queremos este sellito, el sellito de la acreditación, ¿sí? Y que finalmente está avalado o sujeto por el Ministerio de la Protección Social. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de la autoevaluación, de la auditoría y demás. Entonces, ¿qué es el perfil del auditor? ¿Quiénes pueden ser auditores? Entonces, finalmente, el auditor es un proceso, digámoslo así, dentro de un compromiso global, desde la gerencia, pasando por todos los trabajadores, independientemente de su nivel jerárquico, porque la idea es generar un sistema real bajo algo que se llama gestión de los riesgos. ¿Y qué hacemos? Vamos a determinar, esa persona debe estar con unas formaciones, con unas competencias y finalmente tener unas habilidades, ¿sí? ¿Basados en qué? Que esta persona o los líderes auditores tengan algo que se llama el comportamiento personal idóneo, tengan una educación, una experiencia en ese entorno y finalmente experiencia en auditorías, ¿sí? Entonces hay unos atributos personales como la integridad, la presentación imparcial de los informes, el debido cuidado personal, confidencialidad de la información, independencia de los procesos, enfoque basado en evidencias y no en personas, sino evidencias del proceso y enfoque basado en riesgos, ¿sí?
Cualidades, hombre, desde la ética, ser muy diplomático, el tema perceptivo de la información, ser muy versátil, siempre tener seguridad frente a sus conocimientos, competencias, aptitudes y demás, y siempre debemos de estar abiertos a la mejora continua. ¿Sí? De hecho, cuando uno es auditor, uno lo que hace es primero evaluar nuestro entorno para poder saber quién es nuestro equipo auditor y contar con esas habilidades y competencias de nuestro equipo auditor. ¿Para qué? Para que se caemos un plan de mejora bueno y real, ¿sí? Frente a lo que encontramos como hallazgos. ¿Qué hay que considerar frente a esto? Dentro de esos conocimientos y esas habilidades hay que tener en cuenta unos métodos de la auditoría, qué sistemas de gestión vamos a auditar, conocerlo muy bien, qué alcance tiene ese proceso de auditoría, qué niveles de oportunidades de mejora tenemos, cuál es el proceso de auditoría, qué tan complejo es ese sistema, y siempre mirar con el enfoque de riesgo e incertidumbre al riesgo frente a los objetivos de la auditoría. Entonces, hay unas competencias del auditor, siempre hay que evaluar el auditor también. Nuestra norma que nos guía para evaluar el auditor sería la norma ISO 19011 versión 2018, frente a esa parte de competencias tanto disciplinarias como en el sector, como generales como el auditor, ¿sí? Se evalúa el auditor a través de criterios, metodologías y un criterio de evaluación cuantitativo y cualitativo a través de unos conocimientos y unos comportamientos personales. Ahora, ¿cómo se hacen los equipos auditores para la parte de acreditación en salud? Se hacen en 3 momentos. 1, tercer nivel, segundo y primer nivel. El tercer nivel es el equipo de mejoramiento institucional, es decir, todo, ¿sí? Cogiendo el equipo de autoevaluación, que es el de segundo nivel, sus ingresos de información, y el primer nivel, que es todo el asistencial y demás. Es decir, primer nivel es el que va a estar priorizando el mejoramiento real dentro de la institución frente a esos niveles de acreditación. ¿Cómo así? Primer nivel, equipos primarios de mejoramiento. ¿Quiénes lo pueden conformar? Entonces, todo el tema de quiénes, áreas, servicios, ¿cierto? Que representan finalmente esa institución. Y se van a enfocar en estándares del 74, 87, 102, 118, 129, 139 y 153. Y van a reportar, ¿sí? Esta información frente al equipo de autoevaluación del grupo de estándares correspondientes. Es decir, que este equipo de autoevaluación tiene diferentes grupos de estándares, ¿sí? Y finalmente van a estar comunicándose con áreas y dependencias y servicios. Es decir, ¿cómo se estructura? A nivel de la complejidad y el tamaño de la organización, se va estructurando y de acuerdo a los servicios. Entonces, voy a tener personas de equipo de autoevaluación de direccionamiento de gerencia, talento humano, ambiente físico, uno de tecnología y el otro de gerencia de la información. Entonces, así empiezo a estructurar los equipos auditores. Segundo nivel. Estos equipos de autoevaluación van a alinearse con el mejoramiento continuo institucional y van a apoyar al desarrollo del equipo de mejoramiento institucional. También al equipo primario van a implementar el mejoramiento continuo. Hay un despliegue de divulgación de la institución y finalmente son los que van a entregar la información a la parte del equipo de mejoramiento institucional. ¿Quiénes son? Entonces, debo de tener una persona hospitalaria, ambulatorio, de direccionamiento y gerencia, talento humano, ambiente físico, tecnología e información. Un representante como mínimo, ¿sí? ¿Cómo lo estructuro entonces? A través de un equipo de autoevaluación hospitalario y un equipo de autoevaluación ambulatorio, ¿sí? Y el del tercer nivel, ya entonces lo hablamos desde el equipo de mejoramiento institucional frente a estándares del 154 al 158, que van a evaluar toda la parte de gestionamiento de diferentes a nivel de acreditación, es decir, la autoevaluación, evaluar el grupo de estándares de mejoramiento de la calidad del servicio, armonizar todo ese tema de mejoramiento institucional
Y lo que vamos a hacer es que van a responder a esos resultados del plan de mejoramiento institucional y van a reportar esos resultados al director, al gerente, a la junta médica de la institución, ¿sí? Bien, ¿cómo lo estructuro? Representante a nivel de equipo de toleración hospitalario, direccionamiento, talento humano, gerencia, gestión tecnológica y gerencia de la información, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener un mapa de procesos muy bien organizado dentro de la institución para poder identificar quiénes van a ser mis miembros como tal dentro de los equipos auditores, ¿sí? ¿Y qué se hace con todo esto? Finalmente es un modelo evaluativo, ¿sí? Hay unos logros, hay unos principios, hay una sinergia institucional, finalmente tiene una mejora continua a través de los años, a través de una cultura de mejoramiento, se acreditan los procesos, hay procesos que hay que mejorarlos, se genera una exigencia de mejora continua permanente, ¿sí? Además se otorga unas categorías de acreditaciones y finalmente todos los servicios de la institución finalmente estarían pues garantizados, ¿cierto? ¿Qué tiene este modelo? A diferencia de los anteriores con los que hemos ido trabajando, pues que tiene un mejor diseño, es mucho más fácil su implementación, se ejecuta al final, digamos, con mejora continua y finalmente, pues que hay una auditoría externa, ¿cierto? Entonces, ese ciclo de mejora continua, finalmente también estaríamos dando cumplimiento como al decreto 1011 frente a lo que es la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad del paciente, la pertinencia de los servicios y la continuidad de los servicios. Entonces, todo ese modelo, digamos, de gestión del riesgo también garantizaría pues como una continuidad dentro de los servicios basados bajo el cumplimiento normativo, ¿cierto? Entonces, finalmente hay que evaluar siempre los riesgos, qué probabilidades hay de daños y qué severidades hay y finalmente identificar pues como las acciones de mejora. Entonces, hay unos atributos que finalmente dentro de la acreditación hablamos de seguridad, accesibilidad, efectividad, coordinación, interdependencia, competencia, en fin, ¿sí? Y con ese ciclo de mejora continua, hablábamos de que hay unos tiempos, unos recursos, hay unos motivos como tal o motivaciones también. Además, se otorga una importancia de la mejora continua y hay una filosofía institucional. ¿Cómo puedo empezar a gestionar todo esto? Desde una muy buena planeación, organizo, coordino todos esos grupos multidisciplinarios como tal, dirijo esos múltiples organismos, perdón, y finalmente evalúo y controlo los peligros y los riesgos que hay dentro de la ejecución, ¿cierto? Entonces hay un ciclo de EMI desde una organización de unas buenas políticas, procesos, procedimientos y estándares, organizo todo esto, lo verifico, lo planifico y demás, y aplico condiciones de mejora continua dentro de esos procesos. Finalmente hago una revisión y audito y finalmente planeo una mejora continua. Entonces, todo esto hay a través de una evaluación de inicios de un sistema, se establecen indicadores, políticas, objetivos, en fin, se hace divulgación de la información, se crean indicadores, se hace un radar de indicadores, se identifican todos esos estándares, cómo hago, cómo evoluciono, cómo identifico peligros y riesgos, cómo hago las auditorías, en qué tiempos y en qué espacios, cómo hago la referencia de codificaciones de esos estándares, cómo realizo nuestras listas de chequeo, cómo cierro el ciclo de novedades a través de también una investigación de esas novedades, con metodologías como espina de pescado, la 5M, en fin, cualquier metodología que me pueda identificar y cerrar los hallazgos que encontré dentro de una revisión, ¿cierto? Y esos análisis de no conformidades lo puedo hacer también a través de metodologías como estas, ¿cierto? Entonces, la codificación y las autoevaluaciones van así, esos son ejemplos, ¿cierto? No les estoy imponiendo nada, son ejemplos.
De acuerdo a eso, pues entonces siempre vamos a garantizar ese mejoramiento continuo y finalmente siempre va a pasar por unas revisiones y demás. ¿Sí? Bueno. Y finalmente el concepto de mejoramiento continuo debe de liderarse con todos. O sea, el mejoramiento continuo no es solamente el responsable, asesor o responsable de calidad o responsable de cada sistema de gestión. ¿Sí? Bueno, chicos, ya estoy que me quedo nuevamente sin voz. Entonces yo creo que debo de terminar la clase hasta acá. Sí me gustaría saber cómo les pareció toda esta dinámica del curso y las sesiones sincrónicas. ¿Se cumplió el objetivo? Ya les doy el paso a ustedes, pueden abrir los micrófonos. En Sayuna van a encontrar los cursos complementarios. Ay, que se me olvidó. Un segundito. Esta formación es continua, ¿sí? Por acá nos están escribiendo. Les voy a mostrar dónde encuentran esta oferta permanente en el área de salud. Se las publiqué en la parte de anuncios, ¿sí? En la parte de anuncios van a encontrar como toda esa formación continua, sin embargo, por allá les envío un correo electrónico. Nuevamente les voy a enviar un correo electrónico. Y ya, chicos, ya, se me cerró la voz. Entonces, los espero en una próxima oportunidad y que tengan una feliz tarde.